que se titula Hogar, Matrimonio y Familia. Estamos estudiando toda una serie de temas bíblicos que giran en torno al hogar, al matrimonio y a la familia, valga la redundancia. El mensaje de hoy pudiéramos decir que es un complemento, una continuidad del estudio de la semana anterior, porque lleva por título este mensaje Características del varón y de la mujer de Dios. Características del varón y de la mujer de Dios. Le invito a que abramos nuestras Biblias, que vayamos al libro de Efesios capítulo 5, versículos 23. Efesios capítulo 5, versículo 23. Libro de Efesios capítulo 5, versículos 23. Libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 23. Dicen amén, por favor, cuando lo tengan. Efesios 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Oremos. Padre amado de misericordia, gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor. Asístenos con tu Espíritu Santo para poder comunicarla libre de todo error. Y asístenos con tu Espíritu Santo para poder recibir este mensaje y aplicarlo a nuestra vida. Y más en tiempos como estos, Señor. Te lo rogamos humildemente en Jesús. Amén. El tema que nos ocupa en este día es bien difícil a tratar. Es muy similar al tema de la semana pasada. Ahora, el hecho de que sea difícil de asimilar no quiere decir que es difícil de poner en práctica. Porque la palabra de nuestro Dios dice que ninguno de sus mandamientos son gravosos. Una buena pregunta que entonces debemos formularnos es: ¿por qué Dios habla de este tema en la Biblia? Siempre que Dios habla de un tema determinado en la Biblia, es porque espera que sus hijos, tú y yo, le obedezcamos y le pongamos por práctica todas las cosas que Él nos enseña. Miren, mis hermanos, vivimos tiempos que se caracterizan por un aumento en la apostasía y en el abandono de los principios bíblicos y de las enseñanzas bíblicas. Y esto no es algo nuevo, es algo que fue profetizado en la Biblia, cuando dice que hacia el final de los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos con comezón de oír, pero querrán oír ¿qué cosa? Lo que su oído le agrada. Y evidentemente muchos falsos maestros se colarían dentro de la iglesia distorsionando la verdad de Dios. Por otra parte tenemos el ministerio del anticristo, que en el mundo secular va sembrando cada vez más una cultura y unas costumbres que atentan contra la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos un pueblo que históricamente se ha caracterizado por ser un pueblo de un libro. ¿De qué libro hablamos? De la Biblia, la palabra de nuestro Señor. De manera que toda nuestra vida gira en torno a lo que Dios nos ha dejado en su palabra. No tenemos entonces opciones de tomar una parte y rechazar otra, sino que tenemos el deber y la obligación delante de Dios de obedecer lo que en este libro Dios nos ha revelado. Gústenos o no nos guste. Si a usted le duele y le cuesta trabajo asimilar estas verdades, ¿sabe qué? Dele gracias a Dios, porque esas son las áreas donde tú necesitas trabajar en tu vida. Si tu dolor es tan grande que prefieres vivir como quieras y no según Dios, pues ¿sabe qué? No le prestes atención, pero tampoco nos haga perder el tiempo a nosotros invirtiendo tiempo en ustedes. No estoy queriendo decir con esto, váyase, no estoy queriendo decir esto. Estoy queriendo decir que si usted no está de acuerdo en lo que Dios dice en su palabra, este no es lugar para ustedes.
porque somos un pueblo que se congrega para estudiar la Escritura a fin de ponerla por práctica. No nos asustemos, lo que vamos a estar enseñando hoy no solo tenemos oposición del mundo, sino que tristemente muchos guiados por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas, por doctrinas de demonios, y digo de demonios porque están atentando y tergiversando la palabra de Dios, se han apartado de estos principios bíblicos que vamos a estar enseñando. Llegará el momento incluso en el cual algún sin cerebro por ahí se va a atrever a ponernos demanda por enseñar estas verdades bíblicas. Si lo quieren hacer, que lo hagan. Pues dice la Biblia que bienaventurados sois cuando padecemos por causa de enseñar, ¿qué? La verdad. O sea que la iglesia no puede callar su voz en enseñar la verdad de Dios por miedo a nada ni a nadie. Vamos a estudiar las características del varón y de la mujer de Dios. Y yo le pido en el Señor que al estudiar, hágalo en un espíritu de oración, pidiéndole a Dios discernimiento en tu vida para comprender estas verdades. Hay dos cosas en las cuales nos vamos a estar enfocando. Nos vamos a estar enfocando en las características de los esposos cristianos. Y después vamos a ver, a la luz de la Biblia, las características bíblicas que deben estar presentes en la vida de una esposa cristiana. Normalmente la educación dice limón limonero, las damas primero. Hoy nos vamos a olvidar un poquito de esta parte y vamos a darle a los hermanos primero, ¿verdad? Vamos a dejarles a ellos que vengan primero en la cosa, ¿eh? Vamos a estar hablando de las características bíblicas de un esposo cristiano. Mi pregunta es, ¿quieres tú tener un hogar estable? Una familia estable. Un hogar y una familia y un matrimonio bendecido por Dios, ¿quieres o no quieres? Pues si tú quieres esto para tu vida y eres capaz de decir amén, tienes que ser capaz entonces de decir amén a la hora de escuchar estas verdades y ponerlas por práctica. Lo primero que vamos a considerar con respecto al esposo cristiano es su liderazgo en el matrimonio. Aunque estos textos que estamos por citar van dirigidos explícitamente a los varones, o sea, a los esposos, es importante que las hermanas lo consideren para que puedan discernir cuál es el papel de su esposo dentro del matrimonio y cuál es el de ellas, para que sepan también cómo respetar el papel de su esposo y sepan respetar su papel dentro del matrimonio, de manera que puedan conducirse fielmente cada uno en obediencia a Dios, obrando en el campo de acción que Dios mismo le ha asignado dentro del hogar, dentro de la familia, dentro del matrimonio. Consideremos entonces la palabra de Dios y veamos qué nos dice sobre el esposo cristiano. El primer texto entonces lo vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. Este mensaje se parece un poco al de la semana pasada, lo único que tiene un matiz distinto. 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. Si usted se da cuenta al leer, Pablo tiene un propósito definido. Él quiere que todos los creyentes sepan esta verdad que él está por transmitir. Dice, quiero que sepáis. Ahí está, él quiere que la gente sepa. ¿Qué es lo que quiere que sepan? Que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué entiende usted por todo? Todo es todo. O sea que no está diciendo Cristo es cabeza de algunos varones. No. Él es cabeza de todo varón. Y sigue diciendo, y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza ¿de quién? De Cristo. Si usted se da cuenta, Dios le ha designado al hombre un título muy peculiar. Dios dice del hombre que él es cabeza.
de la mujer. Es el título con el cual Dios se está refiriendo al hombre en este versículo. Luego, cuando le escribe a los cristianos de Éfeso, Pablo también a ellos les enseña esta verdad haciendo uso del mismo término para referirse a los esposos. Vayamos a Efesios capítulo 5, verso 23. Y con esto vamos a desmentir una mentira que Satanás anda sembrando por ahí hoy. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Una vez más aquí Pablo está diciendo que el hombre es cabeza ¿de quién? De la mujer. Si usted se da cuenta, en el texto que leímos anteriormente, se lo está mandando decir a los cristianos de Corintio. Aquí se lo está enseñando a los creyentes de Éfeso. Hoy en día muchas personas, sobre todo aquellas que defienden el movimiento feminista y que están en contra de todo orden establecido por Dios, plantando en el ser humano una anarquía, enseñan que esto era un problema cultural. Que Pablo está diciendo esto porque en Éfeso las mujeres que se convertían de la prostitución, que eran sacerdotisas de una diosa pagana, querían tomar parte en el culto y gobernar su hogar, y por eso Pablo le dice lo mismo. Pero, ¿cree usted que si Pablo da la misma instrucción a los efesios, luego la da a los corintios, también se la está dando a Timoteo, se la da a Tito? Luego vemos al apóstol Pedro diciendo estas mismas cosas. Esto entonces no es ningún problema cultural. Esto es una verdad bíblica que Dios, a través del Espíritu Santo, le está revelando a ellos para que la enseñen a la iglesia. Siempre que los apóstoles combatieron los problemas culturales de su sociedad, hablaban de una manera distinta, como lo vemos aquí. Por ejemplo, hubiera dicho, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo, entre ellas, y trataría este asunto en cuestión. Sin embargo, no lo hace de esta manera. O sea que cuando la Biblia está diciendo que el hombre es cabeza de la mujer, está afirmando categóricamente que un esposo dentro de su hogar, dentro de su familia, es la autoridad. Porque si yo digo que es un problema cultural que el hombre es cabeza de la mujer, también tendría que ser un problema cultural de que Cristo es cabeza del hombre y que Dios es cabeza de Cristo. Hace poco estuve hablando con esto con una mujer. Ella vive en Florida. Me dice, esto es un problema cultural. Digo, entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana por encima de Cristo porque también es un problema cultural que Cristo es mi cabeza. Oh, no. Ahí es literal y aquí es cultural. Digo, no me diga, en un mismo versículo, ¿cómo pueden haber dos enseñanzas distintas? Es imposible. La Biblia es bien clara y determinada. O sea, que está estableciendo un orden. De la misma manera que Dios es autoridad sobre Cristo. Y recuerden, ¿cómo sabemos que Dios es autoridad sobre Cristo? Porque en el huerto del olivar le oímos a él diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cree usted que si Cristo no considerara a Dios una autoridad por encima de él, estaría preguntándole, si le estuviera diciendo en oración, si quieres, pasa, pero no se haga mi voluntad? Él hubiera tomado una decisión y punto. También él dice, yo hago lo que el Padre me pide que haga. O sea que Dios es autoridad sobre Cristo. Cristo es autoridad sobre el hombre y el hombre es autoridad sobre su esposa. ¿Denigra esto la posición de la mujer? En ninguna manera. Cuando hablamos de autoridad no estamos hablando ni de abusos, ni de discriminación, ni de maltrato, sino de una posición que realmente fue asignada por Dios y que usted y yo como seguidores de Cristo debemos de asumir con responsabilidad y cumplirla. Ante textos como estos debemos de tener sumo cuidado de comprenderlo correctamente y poner en práctica de inmediato esta enseñanza, procurando asumir
con responsabilidad, mis hermanos, el verdadero significado de ser cabeza del hogar. Si usted como hombre cristiano, cabeza de su hogar, no toma en consideración lo que auténticamente significa ser un líder en tu hogar, cabeza del hogar, vas a estar distorsionando la verdad de Dios y te vas a levantar en abuso contra tu esposa, y eso Dios no lo justifica. Ser autoridad y ser líder no significa humillar a tu esposa, no significa maltratar a tu esposa, no significa ser abusivo. Comúnmente cuando escuchamos textos como estos, los hombres se hinchan pensando que pueden ejercer su autoridad como cabeza del hogar de una manera abusiva, machista, arbitraria. Muchas veces creemos que es una posición en la cual no le daremos cuenta a nadie. Decimos, yo soy la cabeza, aquí se hace lo que yo digo y punto. Cuidado. Mucho cuidado. Varón de Dios, eres cabeza de tu hogar, pero por encima de ti hay otra cabeza, que es nada más y nada menos que Cristo. La persona a la cual un día le vas a rendir cuenta. La persona que va a demandar de ti conducir tu hogar con rectitud. La persona que va a demandar de ti conducir tu hogar de una manera bíblica y sabia. O sea que ser cabeza del hogar no significa hacer lo que se me pega la gana. Ser cabeza del hogar significa asumir la responsabilidad de obedecer a Dios, regir mi hogar a la manera de Dios para presentarle a Dios una familia que ande conforme a sus mandamientos. Así que si en tu mente y en tu corazón existe la filosofía de que es, aquí el macho soy yo, porque sí, estás equivocado también. De hecho, cuando tú asumes una postura así, en realidad tú no tienes liderazgo ninguno, tú eres una vergüenza. Sobre usted hay una autoridad que es Cristo, de manera que usted como esposo está obligado a vivir como cabeza de su hogar, de la manera que Cristo, su cabeza, manda y ordena. Entonces, pregunto, ¿cómo dirige Cristo nuestra vida? ¿Cómo gobierna Cristo nuestra vida? Al nosotros descubrir el carácter de cómo Dios rige nuestra vida, de cómo Cristo rige nuestra vida, debemos de imitarle a la hora de regir nuestro hogar. Cristo rige con autoridad y dominio. Nosotros también. Con cordura. Nosotros debemos procurar regir nuestro hogar con cordura. Con sabiduría. Debemos tratar de tener sabiduría. Con paciencia. Debemos tener paciencia. Con amor. Debemos tener amor. Dios rige a veces nuestro hogar con la dureza bíblica. Debe haber también su parte de dureza. Dios dirige en ocasiones con disciplina. Tiene que haber con disciplina. Cuidado, disciplina no es golpear a tu esposa. Disciplina es hacer valer los mandamientos del Señor y corregir lo deficiente de una manera bíblica. Como cabeza del hogar que somos, debemos formularnos la siguiente pregunta y buscar la respuesta en Cristo, nuestra cabeza. Y preguntarnos lo siguiente: ¿qué patrones bíblicos debo seguir yo como cabeza para dirigir bien mi hogar? O sea, hemos hablado de que el hombre es cabeza, pero ¿qué pasos debo seguir? ¿Qué cosas debo poner en práctica? Vayamos a la Biblia. Y este pasaje que vamos a citar, aunque son cosas que Dios da a los pastores, lo cierto es que aplican perfectamente también a nuestra vida como familia y como matrimonio. Primera Timoteo 3:4. O sea que los principios que de aquí emanan aplican a nosotros. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 4.
Dice, 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea que el primer patrón bíblico, la primera cosa a buscar y a seguir como cabeza del hogar, tú que eres el esposo, tienes que gobernar bien, dice la Biblia. Bien, que gobierne ¿cómo? Bien su casa. Esto implica asumir con responsabilidad su tarea como administrador de la economía y los bienes de su hogar. Implica ser un testimonio vivo de cristiano ante su esposa y ante sus hijos. Porque autoridad no es solo posición, es dar ejemplo. De manera que seas tú el maestro por excelencia, no solo de palabras, sino de obras, con buena conducta, con buen testimonio para tu esposa y para tus hijos. Si usted se va dando cuenta, es más que un título, es algo que implica acción de nuestra parte. Pues si tú no tienes testimonio ante tu esposa y ante tus hijos, tu familia y tu liderazgo está rumbo al fracaso. Esos son los hijos rebeldes que no obedecen a los padres, son los hijos que luego tienen matrimonios inestables también. Son las esposas que ya no soportan al esposo, etcétera, etcétera. Y a veces se comete el error de que los maridos creen, los esposos creen que con traer el dinero a la casa se acabó todo. ¿Sabes qué? Traer dinero no es tu única responsabilidad. No es suficiente. Tu tarea no es solo llenar la barriga. Tu responsabilidad como esposo cristiano es también alimentar el alma, el espíritu de tu esposa y de tus hijos. Y vas a poder alimentarlo de una manera efectiva cuando tus hijos vean en ti integridad y testimonio. Había unos dibujos animados en Cuba. El muñequito se llamaba Matojo. Llega el muchachito de la calle de tirar piedra, de montar en carriola, y llega con el uniforme de la escuela. En Cuba usan un uniforme. El muchachito con un lado de la camisa metida por dentro, el otro por fuera, la corbata al revés, la cara toda sucia, todo despeinado. Y llega el muchachito a la casa, y cuando sale ahí, que entra a su casa, le dice a la mamá: ¡Paquito! Pero Paquito, ¿qué tajalaje es ese? ¿Cómo tú vas a venir así de la escuela, uno que te manda bañado y limpio? Te voy a llevar ante tu padre para que te reprenda. Y cuando agarra el muchachito por el brazo y le llega al padre, el padre está tirado en un sofá, con un tobaco, todo barbudo, sin camisa, borracho. Paco, dile algo a tu hijo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Dígame usted. De la misma manera te pasa a ti cuando tú no eres un testimonio vivo en tu hogar. Tú no le vas a poder decir ni enseñar nada a tus hijos porque no eres testimonio. Yo sé que cada uno de nosotros tiene sus debilidades y sus luchas espirituales. ¿Sabes qué? Más oración, más estudio de la Biblia, más búsqueda de Dios. Ocúpate en las cosas que son del Espíritu. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando tú eres un esposo que procuras alimentar a tu familia también espiritualmente, por medio de la palabra y de un buen testimonio, vas a tener una familia bendecida. Vas a ser de bendición a tus hijos. Y tus hijos a lo mejor en el presente no entienden el por qué eres así, pero un día te lo van a agradecer. Y si no lo agradecen, ellos le van a dar cuentas al Señor por no tomar en consideración el consejo bíblico que usted le da con testimonio.
¿Sabe qué? El gobernar bien tu casa, con el testimonio que implica, va a repercutir mucho en tus hijos. Gobernar bien la casa implica imponerse, escuche esto, imponerse en contra de todo aquello que atenta contra la santidad y el bienestar de tu esposa y de tus hijos. Todo lo que atente contra la santidad de tu hogar, te toca imponerte en contra de ello. Hay hermanas, espero que aquí no haya ninguna de ese personaje, hermanas que son pantalonúas, que aquí mando yo. ¿Sabes qué, varón de Dios? Te toca domar esa potranca cerrera. ¿Y sabe qué, hermana varona de Dios? Que eres la potranca cerrera, te toca dejarte domar. Porque el varón va a dar cuentas a Dios por su debilidad y tú por tu rebeldía. El plan de Dios no es que estén encontrados ni fajados todo el día. El plan de Dios es que haya armonía y orden. Ese es el plan de Dios. Por tanto, ambas partes siempre tienen que buscar el ceder a la voluntad de Dios. ¿Cuesta trabajo a veces? Sí, cuesta trabajo. ¿Lleva mucho sacrificio? Lo lleva. ¿Quiere decir que siempre va a funcionar? No, hay momentos en que te vas a acordar que un día tuviste pantalón y te lo vas a volver a poner. Y es hora de volvértelo a quitar y luchar contra eso. Y luego vamos a estar viendo que esto no está significando aplastar a la mujer y tratarla como un trapo. No, no, no. Estamos en contra de eso. No. Implica ponerse en contra de la santidad de tu hogar. Mire, el espíritu a la verdad está dispuesto, dice la Biblia, pero la carne es ¿qué? Es débil. Usted lo sabe, porque me lo ha dicho. Hay ciertas cosas que a veces admitimos que entren a nuestro hogar y que son pequeñas zorras que empiezan a sembrar la tentación y la incitación al pecado. Por ejemplo, ¿cuán documentado está usted de toda la porquería sexual que hay en el internet? Ahí hay de cuánta cochinada puede haber en el mundo. De cuánta herejía hay en el internet. Gente que dice que vienen en nombre de Dios, que hablan de parte de Dios y enseñan basura. ¿Sabe usted que hay todo eso en internet? A ver, levante la mano que lo sabe. Solo unos poquitos lo saben. Bueno, ya lo está aprendiendo. ¿Qué hace su hijo menor de edad que no se gobierna con un teléfono moderno con acceso a internet? ¿Qué te garantiza a ti que tu hijo, en ese tiempo en que tú no estás en tu casa, o que él está en la escuela, qué te garantiza a ti que tu hijo no va a agarrar el teléfono, va a buscar el internet y se va a poner a ver pornografía o cualquier otra cochinada? ¿Qué te lo garantiza? Dígame. No te lo garantiza nada. ¿Cuál debe ser tu decisión como padre? Usted no tiene teléfono. No, que para comunicación. Comunicación nada. Que hace un par de años atrás usted dejaba a su hija en la escuela y no había comunicación ninguna. Y no pasaba nada. Y en mi país, donde yo vengo, el teléfono se lo dan a alguna gente, el gobierno, porque todo es controlado por el gobierno. En una manzana en mi país, donde hay cerca de, ¿cuántas casas pueden haber en una manzana allá? Unas 30, 40 casas. Si acaso una persona tiene teléfono, y es porque es informante del gobierno.
Y allí ningún muchacho se ha muerto porque no tiene comunicación. Mire, no se preocupe por la comunicación, mi hermano, que las malas noticias vuelan. Su hijo no tiene teléfono. No se preocupe, que el día que él se caiga en la escuela, se escalabre la cabeza, a usted le va a llamar el principal de la escuela. Vaya, mira, por ahí hay uno que está comunicado. ¿Sabe qué, mi hermano? Si para usted es tan imprescindible, oye, todavía hay teléfonos sin internet. Voy a hacer una promoción. El Cricket vende teléfono a 25 pesos al mes y no tiene internet. Le voy a poner otro ejemplo, para que usted vea, porque yo sé que a estos jovencitos ahora no les está gustando la predicación. Dice, me van a quitar el teléfono. Ojalá se lo quiten, muchachos. Le voy a poner otro ejemplo. Lo vi el otro día en la televisión y yo dije, oye, no había pensado en esa. Los mensajes de texto que parecen tan inocentes, pastor, por ahí no se puede mandar ningún video sucio, se pueden mandar videos. Otra cosa, ¿sabían ustedes que ahora los muchachos están usando los mensajes de texto para hacer fraude en los exámenes? Lo ponen en silencio, el muchacho mete su teléfono aquí y otro desde afuera le está mandando por texto todo lo que tiene que escribir. El fraude es un pecado. Y hay de los jóvenes y dicen, oye, aprendí algo nuevo hoy. No es ese el objetivo, ¿eh? Así que no sean tan sinvergüenza. ¿De quién es la responsabilidad de velar? Porque haya esa santidad en tu hogar. Es suya como varón. Es suya como varón de Dios, hermano. Al final tus hijos te lo van a agradecer. ¿Internet y computadora en los cuartos privados de los chiquitos? No. La computadora está en el medio de la sala donde yo te vea y cuando yo estoy, si no tengo internet ni computadora. No, que los muchachos tienen que hacer tareas. Nadie está en contra de que hagan tareas, pero que le hagan delante de usted. No, pero en la escuela lo ven. No creo que en las escuelas tengan acceso a la pornografía y toda esa cochinada. No lo creo. Póngale restricciones a su computadora. Las televisiones, ¿sabe qué? No compre paquetes de televisiones que vienen podridos con pornografía y toda esa puercada. Mis hermanos, póngale restricciones. Si usted quiere que su hijo tenga una educación sana, miren, en este país vaya a la librería cristiana, ahí hay videos de niños, todo lo que usted quiera. En vez de ponerle el cable viendo, estaba viendo el otro día ¿cómo se llama el canal de televisión de muñequitos? El Cartoons. Unos muñecos horribles de feos. Unas cabezas y unos ojos que yo digo, Dios mío, si yo fuera niño yo gritara cuando yo viera esto. Y yo soy fan a los dibujos animados. Bueno, era. Y lo estuve mirando por un buen rato. Hermano, los dibujos animados ya no hablan normales, ahora gritan. Y se avientan cosas. Y sacan pistolas y tiran. Y dicen malas palabras. Entonces, nuestros hijos queremos que estén tranquilos. Los sentamos a estar tranquilos viendo los muñequitos. Mentiras. Está aprendiendo lo malo. Cambio el otro canal de muñequitos, Tom y Jerry. Yo odio Tom y Jerry. Qué mal me caen. Fíjese Tom y Jerry todo el tiempo. Son unos dibujos animados que incitan a una violencia, mis hermanos, extrema. El ratón usa pistola, golpea a gato con palo, le tira bombas, le hace cosas terribles. ¿Qué está aprendiendo su hijo? Y fíjense si el muchacho se aprende por lo que mira. Yo me acuerdo cuando yo era niño. Dieron la película esta de la máquina del tiempo. Y en mi barrio con 2 o 3 amigos más nos metimos a hacer una máquina del tiempo.
Y al hijo de una prima de mi abuelo le dimos corriente al pobre muchachito que no lo matamos porque Dios es grande. Y la mamá del muchachito diciéndole a mi abuela, ay, mira cómo juegan los niños. Y mi abuela dice, pues tú eres sonsa, ¿tú no ves que te le están dando corriente? Fue al hijo de Norma, Lazarito. ¿Y por qué lo hicimos? Porque lo vimos. Usted como varón de Dios tiene que velar por la santidad de su hijo. Hay muchos videos buenos, mis hermanos. Muchos videos buenos. Usted puede ponerle ahí. Haga la programación para sus propios hijos. Y cuidado con esa filosofía. No, pastor, pero ellos tienen que aprender lo malo para que sepan distinguir. Enséñale lo malo y van a practicar lo malo. Usted no se preocupe que cuando ellos crecen en santidad, el Espíritu Santo le va a dar discernimiento para no practicar lo malo y saberlo. Usted no se preocupe. Implica velar. Es tu responsabilidad como padre velar. Los ojos bien abiertos. Usted es el pastor de su familia. ¿Con quién anda tu hijo? ¿Con quién sale? ¿Quién es su amigo? ¿Quién es su amiga? ¿Con quién habla? No, pastor, usted está diciendo que tengo que ser un maníaco detrás de mi hijo. Sí, porque es tu responsabilidad. Y es el bienestar de tu hijo. Y los grandes problemas que están ocurriendo con los muchachos hoy en día es el abandono que están sufriendo por cuenta de sus padres. Los padres no van a las escuelas, no preguntan cómo le va al muchacho a la escuela. Después nos llenamos la boca hablando con otros. Ay, mi hijo es buenísimo. Si él no falta los domingos a la iglesia, el viernes va a los grupos jóvenes, el miércoles, pobrecito, se dispara todo el mensaje del pastor Héctor ahí mirando, muy bien, es más bueno. Y un buen día te llaman de la escuela, que tu hijo hace 15 días que no iba a la escuela y usted lo dejaba en el bus. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue que te abandonaste? ¿Sabe qué? En tu cuidado de tu hijo como varón, no puedes confiar ni en tu hijo ni en nadie. Porque tu hijo, por querer hacer lo malo, te va a ocultar las cosas. Va a intentar engañarte. Va a hacer cosas a espaldas tuyas porque quieren hacer lo que les da la gana. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque yo también lo hice. Y usted también lo hizo. O ya se lo olvidó. Usted tiene que estar detrás de ellos. Usted tiene que ser su sombra. Cuando haga algo mal hecho, lleva disciplina. Cuando hace algo bien hecho, lleva reconocimiento. Cuando cae, no solo lleva disciplina, lleva ayuda para su restauración. Y eso es tu deber como padre. Por eso debes hacerte esta pregunta. Tú como padre, ¿cuánto hace que no vas a la escuela a saber cómo va tu hijo? Tú como padre, ¿cuántas veces te has sentado esta semana para tener un tiempo de oración o de conversar de algo importante o darle una enseñanza a tu hijo? Si no estás invirtiendo ese tiempo, ¿sabes qué? Ponte a cuentas con Dios y empieza a hacerlo ya. ¿Sabes por qué los muchachos se meten en las pandillas? Porque tienen ausencia de amigos verdaderos, tienen ausencia de familia, tienen ausencia del padre. Y las pandillas le ofrecen, entre comillas, lo que el padre no le ha estado dando. Le ofrecen un hogar, algo en que estar involucrado. ¿Sabes qué? El mejor amigo de tu hijo y de tu hija tienes que ser tú como padre. Y conducirte de tal manera que tu hijo no vaya a contarle nada a nadie y no pueda ocultarte nada a ti. Piensa en esto, si tú amas a tu hijo de verdad, eso es lo que debes de hacer, porque eso es verdadera preocupación. Nosotros limitamos la esfera de la preocupación nada más que al plato de comida y al dinero y al pago de los biles. La cosa es más allá, es mejor pasar hambre y tener hijos que glorifiquen a Dios y que son verdaderamente felices que no tener abundancia, mis hermanos. Gobernar bien el hogar implica
involucrar a sus hijos y esposas en la vida cristiana práctica de la fe. Orar, estudiar la Biblia, hacer visitas misioneras, involucrarse en los programas de la iglesia. Implica tener a sus hijos, como dice el verso 4, en sujeción, sujetos, o sea, controlados. Estos son puntos que exige Dios de un esposo y por los cuales un día Dios nos va a pedir cuentas. Recuerden la parábola de los talentos. Dios nos da porque espera que lo multipliquemos en bien, pero también nos va a decir un día, ven, da cuentas. ¿Qué hiciste con el hijo que te permití tener? ¿Qué hiciste con la esposa que te permití tener? ¿Qué hiciste con el hogar que te permití tener? ¿Te has puesto tú a pensar cuántos padres hay que no pueden tener hijos? ¿Cuánto quisieran? Sin embargo, tú tienes. Estos son puntos que la esposa tiene que aprender también a sujetarse y respetar. El esposo como cabeza de su hogar también tiene el deber y la responsabilidad de trabajar y sostener su hogar económicamente. Es tu deber como esposo, trabajar. No que tu esposa sea una mula de carga y usted en su casa echándose fresco con un abanico. No. Tu responsabilidad es trabajar. Los jóvenes, lo siento, pero ustedes son los que más palos tienen que agarrar aquí. Los jóvenes, ¿cómo les gusta tener novias y novios? Y pensar en casarse, y todo es una fantasía. ¿Sabes qué? Para hacer todo eso, lo primero que tienes que hacer es tener tu vida realizada. Para que cuando te cases, no vengas a hacer carguita ni de mamá, ni de papá, ni de tu suegro. No está mal casarse, es bíblico, pero procura tener las condiciones idóneas para hacerlo. Vamos a leer Proverbios 12:11. Proverbios 12:11. Hermanos, todos estos consejos bíblicos pueden ser un tanto rudos, pero piense en cuánta bendición es para su vida. 12:11, dice así la palabra: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. ¿Qué le pasa al que labra la tierra? Se sacia de pan. En otras palabras, lo que está queriendo decir es esto: el que trabaja va a tener, pero el que sigue la vagabundez, o sea, la vagancia, la bobería, eso es un hombre necio. ¿Qué ocurre con las jovencitas hoy en día? Se dejan más guiar por las apariencias, que si el muchacho es guapo, que si es bonitillo, que viste muy bien, que anda con un buen carro, y al final el muchacho no trabaja, no lucha por salir adelante en su vida. ¿Sabes qué? Estás pisando un suelo que es una capa de hielo bien fina, que el día que menos te lo imagines, se va a quebrar y se va a hundir. Y te vas a morir de frío. Igual pasa al revés. Muchachos buenos que andan buscando Barbies. Muchacha bien guapa, bien bonita, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final no pasa de superficialidad. El sabio y el prudente es el que trabaja. Trabajar no es ninguna deshonra, sea cual sea tu trabajo. Si eres un doctor en medicina, eso no es deshonroso. Si eres alguien que lava platos en un hotel, eso no es deshonroso tampoco.
Y si eres alguien que vende tamales por la calle, eso no es una deshonra tampoco. Una deshonra es robar. Una deshonra para mí es andar pidiendo en la calle. Una deshonra es prostituirse. Eso sí es deshonra. Eso es deshonra. Pero trabajar en lo que sea es honroso, mis hermanos. Y es el deber del esposo trabajar. Amados hermanas, la Biblia enseña que es responsabilidad y derecho bíblico otorgado por Dios que en todo asunto del hogar la palabra final la tiene el esposo. Aun cuando tú hayas empeñado tu palabra prometiendo algo, fíjate, porque a veces las hermanas, alguien se le acerca, les pone algo, hace compromiso con la persona sin haber consultado a su esposo. ¿Les ha pasado? Ocurre, fíjese. Aun cuando tú hayas empeñado tu palabra prometiendo algo, si lo hiciste sin el consentimiento de tu esposo, no solo cometiste un error, sino que tu esposo tiene toda la autoridad y el derecho bíblico para deshacer tus compromisos, para decirte quién te ordenó. No me consultaste. Así que arregla las circunstancias porque esto no va. Quizás se diga, ¿o acaso no tiene la mujer derecho para tomar decisión? La mujer tiene el deber de consultar a su esposo. Vamos a la Biblia, que es la autoridad. Números capítulo 30. Números capítulo 30. A mí lo que me maravilla de la palabra de Dios es que tiene para todo. No hay nada que se escape, Y mire, hermano, no se crea que yo no estoy aprendiendo con esto, yo estoy aprendiendo mucho también. Y más yo que soy un pelele en el matrimonio, que recién empecé. Ahora voy a cumplir un año de edad. En un año ya digo, pobrecitos los que llevan 50. Número 30, del 6 al 15. Considere este texto. Pero si fuere casada e hiciere votos, o sea, que está hablando para las mujeres que están como casadas, ¿verdad? E hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oye y cuando lo oyere, el marido callare, o sea, se calla la boca, no dice nada, los votos de ella serán firmes. O sea que si el marido se queda calladito, que se haga. Y la obligación con que ligó su alma, firme será. Pero si cuando su marido lo oye, lo oyó, le vedó, o sea, le prohibió, es lo que quiere decir vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con quien ligó su alma, ¿será qué? Nulo. O sea, ¿qué quiere decir? Será anulado. Es lo que está queriendo decir. Dice, su marido lo anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. O sea que ¿quién tiene la última palabra? El esposo. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. La confirmó por cuanto cayó a ella el día que le oyó. Mas si lo anulare después de haberlo oído, entonces él llevará el pecado de ella. Está duro esto. ¿Sabe lo que quiere decir ese texto, varón de Dios? Si tu esposa se mete en un compromiso, tú lo oyes y tú no das tu consentimiento, al final la culpa recae sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque no has sabido tener un hogar sujeto.
quizás diga, esto es injusto. No es injusto. Dios con esto quiere darte una lección. ¿Está queriendo decir Dios que la mujer es una esclavita del hombre? No. Está enseñando que la mujer debe vivir en armonía con su esposo. ¿Cómo? Viviendo la sujeción que Dios demanda. Y el hombre es quien entonces toma las decisiones. ¿Cómo podemos evitar conflictos como esto? Cuando usted como esposo guía a su familia al conocimiento y puesta en práctica de la verdad bíblica de que el hombre es cabeza del hogar y quien tiene la última palabra en todo asunto y decisión, no va a haber problema. Si el hombre sabe gobernar bien y si la mujer sabe su posición y la obedece, ¿va a haber problemas? Dígame. No lo va a haber. Yo no estoy diciendo, no estamos hablando de discriminación. Nadie está hablando de discriminación. Estamos hablando de posiciones, del lugar donde va cada cosa. Cuando las esposas al aprender esta lección bíblica no toman ninguna decisión ni empeñan su palabra sin antes tener el consentimiento o la aprobación de su esposo, de esta manera vamos a evitar conflictos. Cuando alguien le proponga algo, hermana, no tome decisiones por usted misma, no le corresponde. Consulte a su esposo. Consúltelo. Oh, pastor, ¿y qué va a pasar si él toma la decisión equivocada? Si él toma la decisión equivocada, ¿sabe qué? Obedécele. Al final, la consecuencia de la mala decisión, ¿de quién va a ser? De él. O sea que a ti te conviene, ¿sabes qué? Es mejor para usted. Oh, pastor, me cuesta trabajo esto. Yo sé que cuesta trabajo, pero hay que hacerlo, porque Dios lo pide de nosotros. Actuar de una manera contraria a esto es actuar en contra a lo que Dios establece, por tanto se constituye un pecado. Vamos a considerar otras responsabilidades del hombre. Malaquías capítulo 2, versos del 13 al 16. Semana pasada los palos los agarraron las hermanas. Vamos por los hermanos, ¿eh? Los palos no, las verdades bíblicas, hermano. Malaquías capítulo 2. El libro que está antes de Mateo. Versículo del 13 al 16. Escuche. Malaquías 2 del 13 al 16. Dice, y esta otra vez, a ver, del 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis. Dios manda que el esposo sea fiel y leal a su esposa. O sea, que no ande adulterando, es lo que quiere decir. La Biblia enseña, varones de Dios, que usted como marido le debe lealtad a su mujer. De manera que tu compromiso ante Dios es con una sola mujer, tu esposa, quien es tu compañera y la mujer de tu pacto matrimonial. Y dice el verso 16 que Dios aborrece el repudio.
Tienes que ser leal a ella. Para ti, sobre la faz de la tierra, no existe no más que una mujer. ¿Cuál? Con la que te casaste. Oh, pastor, es que me equivoqué al elegir. I'm sorry for you. Lo hubieras pensado bien antes de echarte la carga de leña encima. Así que una vez montado arriba el burro, dele los palos y trate que agarre el trillo. Sí, mi hermano, porque Dios aborrece el repudio. Eso de que me cansé, que ya no puedo más, que no lo soporto, que no lo aguanto. Lo siento. Y no soy yo, no me vengan a apedrear a mí. Cuando usted termine el sermón, si tiene queja contra esto, salga afuera. Y usted que es tan todopoderoso, reclámele a Dios, que fue el que escribió eso. No me venga a reclamar a mí. Sí, fue él quien lo escribió. Ahora vamos a Proverbios 31:11. Y es interesante que este versículo está en el contexto que habla de la mujer, pero da una verdad que aplica al hombre. O sea, tienes que ser leal a tu esposa. Ya estamos por terminar. Proverbios 31:11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. El hombre debe confiar en su esposa. Ahora lea el verso 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la ¿qué? Le alaba. O sea que tu única responsabilidad en tu esposa no es solo gobernar. También es tu responsabilidad alabar a tu esposa por el trabajo que ella hace y por lo que ella es para ti. Quien te cuida, quien te alimenta, quien tiene tu ropa lista, quien está contigo. ¿No estás pensando, pastor, mejor es tener a mi esposa lejos? No, mi hermano. Nosotros tenemos una tendencia siempre a mirar los defectos y los errores. Mira, mi hermano, oí una vez a una anciana de mi iglesia decir, a mi Isabel Aguilar, ¿por qué miramos tanto los defectos y no buscamos siempre mirar las virtudes y las cualidades que nos permiten alabar a alguien? ¿Cuántas veces le dices a tu esposa en la semana qué guapa estás? Aunque esté fea. Para usted su esposa nunca puede estar fea, mi hermano. ¿Cuántas veces cuando usted se levanta en la mañana, que amanecen con los pelos de punta, con la gaña en los ojos, la boquita pobrecita es mejor cerrada porque parece un caimán? Eso nos pasa a todos, Y en medio de ese ambiente usted le dice, te amo. No es pecado. Ahí está mi esposa que puede decir. Porque no se dice eres guapa solo cuando estás bien vestida. Es guapa para ti en todo momento. En todo momento. Y no es porque le quieres sacar algo a tu mujer. Porque a veces lo que ocurre es que, voy a ver si ella me complace. Oye, qué linda estás hoy. No. Tiene que ser porque sea parte de tu estilo de vida. Sí, mi hermano. ¿Por qué esperar nada más que los aniversarios de boda y cumpleaños y Día de las Madres o fin de año o Navidad para celebrar algo con tu esposa? ¿Acaso ella no es especial para ti todos los días de tu vida?
Hay una película de... ¿Cuántos han oído del cuento o han visto la película de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Saben la que digo? Muchachita que se cae en el hueco y toda aquella historia. Hay una parte que llegan y hay dos locos, un conejo y otro tipo, celebrando un feliz no cumpleaños. Celebran todos los días menos el día del cumpleaños. Y cantan y todo, feliz no cumpleaños, y es que celebran todos los días. ¿Por qué no celebrar todos los días tu matrimonio? ¿Por qué caer en la rutina? Nos dejamos seducir muchas veces por el cansancio, por la fatiga del día. Esposo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una noche a solas con tu esposa? Hiciste arreglos para dejar tus hijos con alguien y te fuiste de luna de miel sin ser aniversario. Empieza a hacerlo, te lo recomiendo. Porque dice que el marido a la mujer virtuosa la alaba. Somos muy prestos a la hora del regaño y a la hora del reclamo. Qué bueno sería tener la misma disposición para reconocer lo bueno que ha sido su esposa para usted. ¿Sabes qué? Cuando hagas eso no estás mostrando debilidad, estás demostrando mayor firmeza. Así que, hermanas, el domingo me dicen si su esposo esta semana sacó a cenar o no, Y a un lugar caro no queremos barato, Así que, hermanos, ya saben. No, pero en serio, mis hermanos, en serio. Cultive. Mire, ¿por qué abandonamos siempre el romanticismo cuando éramos novios? ¿Por qué abandonarlo? ¿Por qué no ser novio toda la vida? En el buen sentido de la palabra. Y veo a las hermanas mirando a los hermanos y los hermanos mirando a las hermanas. Eso es bueno, eso es bueno. Acúsense, que eso es bueno. Pero ¿por qué no cultivar eso? ¿Qué vas a perder? Dime. ¿Qué vas a ganar? ¿Sabes qué? Haz eso con tu esposa y créeme, vas a poder sacar de ella lo que quieras. No lo estoy diciendo por conveniencia. Me refiero también a la obediencia, a la armonía, la buena convivencia. Porque es consejo de Dios, mis hermanos, y Dios no se equivoca. El hombre ha de hacer velar su autoridad haciendo uso de las buenas palabras, el buen trato y la buena forma a la hora de dirigirse a su esposa y a sus hijos. Y este principio bíblico lo podemos encontrar en la Biblia. Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hace subir el furor. ¿Sabe qué, hermano? Quite de su boca la palabra áspera. ¿Y qué trabajo nos cuesta esto? A mí me cuesta mucho trabajo. Yo soy muy explosivo. Y lucho contra esto como ustedes no se imaginan. Y esto daña. Causa daño, mi hermano. Usted no es más hombre porque sabe gritar o hablar fuerte. La blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. La palabra áspera es más leña al fuego. Colosenses 3:19. Escuche. Maridos, amad a vuestras mujeres. A ver, léanlo a los hombres. ¿Qué dice? Y no seáis ásperos con ellas. Autoridad no es rudeza, ni maltrato.
La Biblia establece una serie de metas que tú y yo como esposos cristianos debemos tener como metas, valga la redundancia, y aunque este texto habla explícitamente de los pastores, la realidad es que son metas que aplican perfectamente a cualquier cristiano. Y estoy hablando de 1 Timoteo 3:2. Y ya con este concluimos la primera parte. Dice, porque habrá hombres, 1 Timoteo, capítulo 3, verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esto no puede ser parte de nosotros. No puede ser parte de nuestro carácter. Si usted se da cuenta, es parte del carácter de los falsos. Versos 8 y 9 después dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue. ¿Se da cuenta? No irás adelante con estas cosas. Tú has escuchado el consejo de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Has descubierto que necesitas hacer cambios en tu vida, en tu hogar, en tu familia? Mi consejo y exhortación es, empieza pero ya. Y ambos. Esto no es cuestión de el hombre solo, es cuestión de también la mujer. Juntos cultiven el mensaje de Dios, las normas de Dios, y te va a ir bien. La semana entrante vamos a hablar de las características de la esposa cristiana. Así que las hermanas, vénganse, ¿verdad? No vamos a tirar, vamos a enseñar. Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo en tu casa. Ayúdanos a ser fieles a ti. A cada esposo aquí presente, Dios, dale sabiduría para comprender estas verdades y ponerlas por prácticas. Te lo rogamos en Jesús, Señor. Ahora llévanos con bien a nuestro hogar y tu gracia nos asistas para poner en práctica estas cosas. En Cristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.